Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Sala de Prensa. Estamos hoy con una nueva conversación, con una nueva entrevista. Queremos hablar de periodismo, el periodismo que estamos haciendo. ¿Qué nivel de periodismo estamos haciendo? ¿Qué nivel de periodismo necesitamos en el Chile hoy con todo lo que está pasando? Ojalá le interese el tema. Yo encuentro que el periodismo es evidentemente esencial para una democracia sana, en fin. Lo vamos a conversar con nuestro invitado. Hemos invitado a don Carlos Vaso, lo vamos a presentar de inmediato, a ver si lo tenemos aquí en pantalla. Ahí está, Carlos Vaso, ¿cómo está? Gusto saludarte. Muy bien, Hugo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Sí, harto rato que no nos veíamos. Carlos Vaso Prieto, él es doctor en literatura hispanoamericana, es periodista de la Universidad de Concepción, profesor de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción, profesor de periodismo de investigación. Yo, bueno, le conozco parte del currículum, es gigantesco, no lo voy a decir todo acá, ha trabajado en diversos medios de comunicación social y, bueno, también tiene, tal vez una buena pregunta para partir, ¿ah? También tiene un lado literato, de escritor. ¿Qué es más, Carlos Vaso? ¿Es más periodista o es más escritor? Es difícil hacer esa separación a lo mejor, No, es muy pero mira, sencillo, Hugo. ¿sí? ¿Y Sí, ¿quiere más periodista o más escritor? no, yo soy periodista, antes que Ya, nada. ya, perfecto. Eh, bueno, como literato en dos ocasiones, como escritor en dos ocasiones, ha ganado el concurso de creación literaria del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. Autor de varios libros de investigación periodística. El último, La Secta Perfecta, vamos a conversar de eso al finalizar esta entrevista. Tiene un montón de libros, el Código Chile, Código América, Código Nueva York, Chile Nazi, La Conexión Chilena, en fin, un montón de textos que seguramente muchas de las personas que van a ver esta entrevista lo conocen. Bien, mi idea, Carlos, es partir hablando acerca del periodismo que estamos haciendo. Yo, en general, mi opinión es que, en general, creo que las cosas no las estamos haciendo bien, o no todo lo bien que podríamos hacerlas, digamos. Voy a relatarte lo que nos pasó en el estallido social. Yo estaba reporteando en el estallido social como todos los colegas, digamos, y de pronto empezamos a sentir el rechazo de la gente. La gente nos rechazaba. Ujú. Yo no terminaba de entender qué sucedía con ese tema. Pero después, conversando con otros colegas en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, nos dimos cuenta que hay una cuestión que nosotros no hemos hecho, que es una especie de diagnóstico nosotros mismos de cómo lo hemos hecho desde el advenimiento de la democracia en adelante, porque para atrás es difícil hacer evaluaciones porque ahí estaba en riesgo la vida de todos los colegas, pero desde el advenimiento de la democracia en adelante, no sé qué también lo hemos hecho. ¿Cuál crees tú, Carlos, que es el nivel de periodismo que estamos haciendo hoy por hoy? A ver, yo no soy nadie, digamos, para hacer un diagnóstico. Desde ningún punto de vista creo que yo tenga, digamos, las calificaciones como para eso. No obstante, tiendo a pensar, en función de esto que tú comentabas, que es un fenómeno mucho más extenso. ¿Ah? No es un fenómeno que sucede acá nomás. Esa especie de rechazo hacia el periodismo también existe en muchos países más. Y eso, te insisto, yo pienso que está en un escenario que es mucho más macro, sin perjuicio, evidentemente, de muchas equivocaciones que hemos cometido, que eso es un hecho. Pero está en un escenario mucho más macro, que es un escenario donde los sistemas democráticos que conocemos están muy cuestionados, y eso sí ha significado un cuestionamiento a todas las instituciones, incluyendo a los medios de comunicación. Muchas veces con justicia, un cuestionamiento muy justo, pero muchas veces también un cuestionamiento, ¿no es cierto?, que se basa más que nada en cuestiones de emociones o de ideas o de prejuicios, más que en hechos objetivos, que además eso obedece también a este momento, a este minuto, a este mundo que estamos viviendo, que es el mundo de la posverdad. Contestando tu pregunta en términos de cómo creo yo que lo estamos haciendo hoy día, o cómo creo yo que lo están haciendo en general los medios, yo la verdad es que no tengo una visión tan crítica. Yo veo con mucho entusiasmo lo que están haciendo muchos medios de comunicación, medios más pequeños, medios independientes. Creo que se está haciendo muy buen trabajo en muchas cosas. Lo que pasa es que uno muchas veces va seleccionando en su mente, o va desechando, ¿no es cierto?, algunas cosas que a uno quizás no le hagan mucho sentido. Pero creo yo que si uno ve con un poco de atención lo que hacen distintos medios, en Santiago, en Concepción, en otras partes del país,
y también en otros medios en distintas partes de América Latina, yo creo que hay un trabajo periodístico muy, muy bueno. Sí, a lo mejor todavía es muy temprano para hacer esta evaluación. Sí, decir, coincido contigo en términos de que nosotros aquí no somos dueños de la verdad, en absoluto. ¿No? Sí, ¿Quiénes claro. somos nosotros para decir Sí, 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 sí. lo bueno y lo malo del periodismo? Pero la idea es conversar un rato, digamos, Sí, y sí. arrojar alguna luz sobre el fenómeno. Lo que digamos nosotros que no es la verdad en absoluto. Nosotros no somos dueños de la verdad. Partamos por ahí. A lo mejor, claro, tras la crisis general que tienen los medios de comunicación, eso ha obligado, siento yo, al surgimiento de medios, este mismo medio, al surgimiento de medios Exacto. eh, que, que, que a lo mejor un poco decepcionados del sistema en general, digamos, se han visto obligados a tener proyectos periodísticos independientes. Y claro, ahí yo, por eso digo que a lo mejor es muy, muy luego para hacer esa evaluación en definitiva, pero claro, hay pequeñas señales eh, que dan cuenta de la profunda transformación que han sufrido los medios de comunicación tras la crisis gigantesca de la cual todavía sufren. Bueno, lo que pasa es que efectivamente hay una transformación, como tú dices, que es gigantesca, que tiene que ver con que se acabó ese sistema de medios gigantes, ¿no? Estos medios que eran unas industrias Unos monstruos, de un claro, tamaño gigantes. exacto. Y eso tiene que ver también con, básicamente, con las redes sociales y fundamentalmente con la captación de avisaje que comienzan a llevarse dos monstruos a su vez de ese mundo que son Google y Facebook. Hoy día, más de la mitad de la publicidad que antiguamente se llevan todos los medios de comunicación en todo el mundo, están en Google o están en Facebook, y eso evidentemente ha significado, ¿no es cierto?, el fin de muchos medios o el acomodo de muchos medios a este nuevo ambiente. O sea, si tú ves, a ver, un ejemplo que no tiene nada que ver con nosotros, pero si tú ves lo que pasaba hace 12 años con el New York Times, que es el diario más importante del mundo, ¿no? Es el diario insignia de todo el periodismo en todo el planeta. Hace 12 años estaban quebrados. Hace 12 años el New York Times despidió a 300 personas, Mm. vendió 28 pisos de su edificio, o sea, está en una situación límite. Y hoy día tiene ganancias de, creo que la última vez que vi las cifras eran del orden de 1.500 millones de dólares al año. ¿Qué pasó? Además de que se deshizo de mucha gente, lamentablemente, por esos colegas, eh, comprendió que tenía que pasarse a este ambiente digital, ¿ya? Se transformó. El Times sigue siendo un diario, ¿no es cierto?, de papel, pero cada día es menos. Cada día hay menos tiraje y cada día aumentan más sus suscripciones y cada día esa suscripción del New York Times, que vale hoy día algo así como 5.800 pesos en moneda chilena, tiene más opciones, tiene opciones en distintos idiomas, muy limitadas todavía, pero tiene un montón digamos, de prestaciones que lo hacen muy atractivo. Y eso no ha pasado con algunos medios. El Mercurio tiene una suscripción hoy día que cuesta 15.000 pesos y que básicamente es, ¿no es cierto?, la copia digitalizada de la copia papel. Eso evidentemente, ¿no es cierto?, nos hace pensar que su futuro no va a ser muy bueno. Sí, yo circulaba por el centro de Concepción, ahí frente a Correos de Chile, hay un kiosco. Bueno, y yo imagino que todos los kioscos pasaron lo mismo, pero me llamó, iba caminando y me paré a mirar y tenían ahí un rollo de diario, el ¿Ya? Mercurio, la Tercera, todos los diarios, envuelto en un rollo y lo vendían a 1.000 pesos, el montón de diarios, ¿cachai? O sea, Claro. eso da cuenta de que el papel físico ya prácticamente no vale nada, queda como una cuestión meramente romántica. Están vendiendo el papel de diario por kilo. Nosotros echábamos chiste de que de repente escribíamos una nota para envolver el pescado cuando la nota era muy mala, pero, Exacto. pero ahora ya eso es peor que eso, si de verdad que están vendiendo todos los diarios por kilo. Entonces, Así es. es súper complejo eh, trabajar así. Yo hice una encuesta, mira, esto no tiene ningún rigor estadístico, ¿Ya? pero me parece que es un buen acercamiento. Pregunté sobre qué le falta al periodismo para hacer un mejor periodismo, digamos. Fiscalizar el poder, 19%, más independiente, casi un 70%. Más independiente, casi un 70%. Este famoso concepto de la independencia, muy manoseado, muy Ujú. manoseado. Yo creo que hay una raíz ahí interesante, porque después del 90, efectivamente, como los medios se financiaban con publicidad, bueno, se financian todavía con publicidad, digamos, entonces existía la percepción de que, claro, como los medios se financian con publicidad, la empresa tanto paga tanto, por lo tanto esa empresa le dice al medio qué hacer en definitiva con su línea editorial y qué sé yo. Ujú.
Quedó esa percepción ahí y está súper instalada de que los medios no son independientes, sino que más bien responden al poder. ¿Los medios responden al poder todavía o los medios fiscalizan al poder, Carlos? O sea, depende, yo creo que depende de cómo se enfoque y depende de qué medio, ¿ah? Pero en definitiva hay una cuestión que yo creo que es distinta y que no está en las opciones. Los medios habitualmente son actores dentro del sistema de poder, ¿ya? Entonces, como son actores dentro de este sistema, y eso está muy estudiado también, ¿no? Efectivamente, muchas veces tienen su agenda. Ahora, ese concepto de un medio independiente, ok, es un eslogan que es muy bonito, pero si llevamos esto al plano de cómo son las cosas, digamos, no existe ningún medio independiente, tu medio no es independiente de ti. ¿Mm? Tu medio no existe, digamos, por generación espontánea, y tu medio por muy buenas ideas que tengas tú, o quizás tus ideas sean afines a mí, tu medio obedece a tus ideas, a tus prejuicios, a tu plan A mi historia, estratégico, a mi historia. a tu historia vital, ¿no es cierto?, a tu enfoque en lo que es el periodismo, en lo que no es el periodismo. Entonces, yo creo que más que estar exigiendo medios independientes, porque no existen, o sea, no hay nadie que sea completamente independiente, necesito, hasta ontológicamente es imposible que sea independiente de quien es su dueño. Más allá de eso, yo creo que lo interesante es que hoy día hay una cantidad importante de medios que son accesibles y que pueden satisfacer los intereses informativos de distintas personas dependiendo de sus ideologías, de sus intereses, etcétera. O sea, yo creo que hay una amplitud de medios. Yo creo que ese es un poco a lo que debiésemos aspirar. Y eso es lo importante, creo yo, en términos de libertad de prensa, que tengas la posibilidad de elegir qué medios quieres escuchar, qué medios quieres ver, qué medios quieres leer, ¿ya? Y eso es lo que me parece, yo creo que, en definitiva, perdón, y si tú me preguntas por el tema de independencia, a mí me parece extremadamente grave todas las señas que hemos visto en este último año, sobre todo, en términos, ¿no es cierto?, de querer introducir modificaciones a la ley de libertad de opinión que tenemos vigente, la ley 19.733, buscando crear una especie de ente que supervisa los medios. Eso me parece gravísimo porque ya sabemos que ese tipo de, ¿no es cierto?, de creaciones en lo que derivan habitualmente, ¿no es cierto?, son en organismos dedicados a la censura. Y justamente existen en este país, ¿no es cierto?, mecanismos que permiten que si alguien es injustamente aludido a través de un medio, bueno, ejecute acciones judiciales, etcétera. Entonces, fíjate que nosotros, de hecho, creo que tenemos una legislación bastante avanzada. ¿Te acuerdas tú hace muchos, no tantos años, pero hace unos buenos años, cuando no existía esta ley, no existía, por ejemplo, el secreto profesional? Hoy Sí, día sí tenemos ese secreto profesional. Y ese sí. secreto, por ejemplo, es una cuestión que yo sé que a muchos políticos les disgusta. Les disgusta profundamente y es más, esto es una convicción íntima que yo tengo, en el sentido de que muchos de los intentos que hemos visto en estos últimos años en términos de intentar cambiar esa legislación obedecen justamente a tratar, entre otras cosas, de quitarnos ese derecho. Por eso yo creo que es una legislación que hay que defender. El tema del uso y abuso de las fuentes oficiales. Em, durante muchos años se nos enseñaba que una nota tenía que tener sí o sí la fuente oficial. Y de pronto como que nos fuimos para ese lado, digamos, y dejamos de consultar otras fuentes. Cuando hablo de otras fuentes me refiero a la gente común y corriente, que cuente también su verdad, que cuente también lo que le ha pasado, digamos. Y no hablo de la cuña, digamos, cuando hay un incendio, digamos que uno entrevista a carabineros o entrevista, no sé, al bombero y a la víctima del incendio, sino personas que tengan la capacidad de opinar sobre temas. Y nos pasaba mucho. La gente cuando uno le pregunta en la calle se arranca. Entonces, eh, con cámara sobre todo, la gente se arranca. Entonces, ahí nos falta a nosotros acostumbrar a la gente a que hable. La gente no está acostumbrada a hablar, no está acostumbrada a expresar su opinión. Y eso creo yo que es culpa de nosotros un poco en términos del uso y abuso de la fuente oficial. Más encima, tenemos ya todo este caso donde la fuente oficial de frentón ha mentido y nosotros nos hacemos ecos de esa información. ¿Hay abuso de la fuente oficial? Bueno, sin duda, ¿no? Siempre ha existido. Ahora, eso tiene que ver también con cierta comodidad, ¿no? En Claro, términos más de, fácil. claro, mucho más sencillo, ¿no es cierto? Tú sabes que la fuente oficial siempre va a estar dispuesta a darte información, pero ojo, yo creo que tiene que haber aquí un mix. Yo creo que es importante, digamos, que las personas que están encargadas de, qué sé yo, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, estén diciendo cosas que a la ciudadanía le interesan. Yo creo que el abuso se produce cuando efectivamente se dedica espacio parásito, ¿no? Un espacio a alguna actividad que no tiene ninguna importancia
y, y que a la única persona que le interesa, ¿no es cierto?, es esa fuente que a cambio de eso probablemente, ¿no es cierto?, nos va a beneficiar después con alguna información. Pero sí, yo coincido contigo en ese sentido. Sí, y ha pasado algo muy malo en pandemia y lamentablemente se ha mantenido en el tiempo, que es que las cuñas te llegan ahora. Uh -huh. Claro, a nosotros, señora, señor, no siempre se reportea en la calle, digamos. Hoy día hay muchos colegas que están sentados, digamos, hace un par de llamados y le llegan las cuñas, digamos. Uh El -huh. problema que tengo yo con eso, a mí nunca me ha gustado eso. El problema que tengo yo que se elimina el ejercicio de la pregunta y la contrapregunta. Porque tú le dices a la fuente, oye, ¿qué pasa con esto? Y te manda una cuña. Y ahí estamos arreglados, pero y la pregunta y la contrapregunta, siento yo que se corta, se elimina ese ejercicio que es esencial. Carlos, tú eres profesor de periodismo de investigación. Hacemos poco periodismo de investigación, ¿o no? Espérate, justamente en concomitancia con lo que tú decías antes, Mm, yo creo que yo no le veo ningún inconveniente mayor a que te manden una cuña, digamos, cuando es una cuña de algo que no tiene ninguna trascendencia, digamos que no se trata de algo fundamental. Efectivamente, cuando, como tú dices, ¿no es cierto? Y esto sí tiene que ver con el periodismo de investigación. Efectivamente, cuando tú estás haciendo investigación y estás confrontando una fuente, evidentemente el confrontamiento, o sea, la confrontación a esa persona tiene que ser, ojalá, cara a cara. También puede ser a través de Zoom, digamos, teléfono, cuando no se puede, o qué sé yo. Pero evidentemente lo ideal es que tú estés viendo, ¿cierto?, a esta persona y sepas qué contestar. Ahora, yo creo que se está haciendo mucho periodismo de investigación y creo que se está haciendo muy buen periodismo de investigación. Yo sé que esta respuesta muchas veces me dicen, pero ¿cómo? No, choca, claro. sí, no, yo, bueno, estamos aquí para chocar, ¿no? No, yo creo que se ha hecho, o sea, a ver, y esto yo se lo digo siempre a los estudiantes, fíjate que, no sé si te ha pasado a ti, Hugo, pero yo me pillo muchas veces con estudiantes que están como muy desencantados, que piensan que el periodismo es muy malo. Yo tengo una visión muy distinta. Yo creo que en Chile, independientemente, por supuesto que hay equivocaciones, por supuesto que ha habido periodistas que han cometido agresiones éticas inaceptables y que sé yo, como en todo ámbito del quehacer humano, ¿verdad? Pero si tú sacas eso, digamos, si entiendes que eso lamentablemente es parte consustancial de la humanidad, ¿no? Yo creo que se hace y se ha hecho históricamente un muy buen periodismo de investigación. Periodismo de investigación, de hecho, que nace históricamente en los años 80. O sea, tú ves el nivel de las investigaciones que se hacían en este país en los años 80, en APSI, Análisis, Cauce, hoy, la época, son unas investigaciones impresionantes. Y si tú ves los nombres que hay ahí, ¿no es cierto? Sí. Mónica González, Alejandra Matus, muy joven en aquella época, ¿no es cierto?, empezando a dar sus primeros pasos, la María Oliamón, qué sé yo, hay una cantidad de gente de nombres gigantescos, muchos de ellos vigentes hasta hoy en día, y yo creo que también tenemos, o sea, a ver, si tú ves, por ejemplo, lo que ha hecho CIPER desde su fundación, 2007 hasta hoy día, es un trabajo titánico, es un trabajo que es admirado en todas partes. Y si tú ves otros medios de comunicación que hacen investigación, incluso medios que no están dedicados permanentemente a la investigación, incluso medios, es más, que son, entre comillas, parte del establishment, que son muy criticados muchas veces, ¿ya? Yo creo que hacen muy buena investigación y mucho de lo que sabemos hoy día es producto justamente de ese trabajo de investigación que se hace. Tú ves ahí como una cuna, porque, por ejemplo, la tercera tiene su departamento de Sí, investigación, la BioBio tiene su departamento de sí, investigación. Yo siempre he creído que un medio de comunicación propiamente tal no puede no tener un departamento de investigación o una o dos personas que se dediquen a investigar, pero eso no ocurre todo el tiempo. Investigar es caro, hacer premio de investigación es caro, sí. no es Bueno, barato. no olvidemos lo que decía Gabriel García Márquez cuando indicaba Ujú. que a su juicio todo el periodismo debiese ser, por definición, investigativo. Investigación, claro. Debe ser investigación. Ahora, lo que tú dices es efectivo, ¿no es cierto? Hacer investigación cuesta mucha plata y cuesta tiempo. Y efectivamente hay medios pequeños que no se pueden dar el lujo, ¿no?, de estar dedicados a hacer investigación porque evidentemente no. Es perder un periodista. En el fondo, Bueno, lo sacas del día a día, al día te hace tres, cuatro notas, digamos, lo sacas, lo dejas suelto para que investigue y te va a dar resultado después de 2 meses, después de un mes. Entonces, esa como inversión uh-huh. no siempre se puede hacer, digamos. Sí, 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 eso es un hecho. No obstante eso, de todos modos, creo que hay muy buena investigación, investigaciones más pequeñas, en medios más pequeños, pero que son de muy buena factura. Entonces, yo creo que tenemos una base muy buena en el país en términos de investigación. Evidentemente sería deseable más investigación. Hay muchos temas que no se han tocado, qué sé yo, que sería pertinente tocar, pero
sin perjuicio de eso, si tú comparas el nivel de investigación que tenemos nosotros con lo que hay en otros países, es impresionante. Ahora, yo creo que lo grave, ¿no es cierto?, es quizás que, así como el país, ¿no es cierto?, está entrando en una fase de violencia aguda, lo más probable, creo yo, es que terminemos también, ¿no es cierto?, los periodistas sintiendo eso como lamentablemente ha pasado en otros países. ¿Te refieres que podría darse lo que está pasando en México o en otros países eventualmente con Espero que los no, colegas? espero que no lleguemos a ese nivel, pero ya, ¿no es cierto?, ya tenemos ciertos indicios. Te insisto, hay una cuestión que es fundamental, como te digo, esta especie como de liviandad con que, sobre todo algunas autoridades, han tratado al Mm, periodismo en estos últimos años, ¿ya? mm. Dando a entender que una profesión menor, una cosa así, y por supuesto que cualquiera puede tener su punto de vista. Si tú sumas eso, ¿no es cierto?, a un juicio ciudadano crítico que sin duda existe, y sumas eso a un país que cada día está sumido en una violencia que es más y más aguda, efectivamente podemos llegar a algún momento, ¿no es cierto?, en que empiezan a cometerse atentados, espero que no suceda, o cosas así, espero tampoco que no lleguemos nunca a lo que pasó en Colombia o como sucede en México. ¿Tú dirías que nuestra legislación es funcional al periodismo de investigación o falta herramientas? Estoy pensando que existe la ley de transparencia y existen otras herramientas que eventualmente nos facilitan el asunto, pero ¿faltan más herramientas, dirías tú? O sea, siempre sería deseable, pero te vuelvo a decir lo mismo que te decía antes, tenemos legislación muy avanzada. O Ah, sea, nuestra legislación en materia de transparencia es hoy día mucho más avanzada que la de Estados Unidos. En Estados Unidos tú necesitas que pasen 25 años para que el gobierno federal suelta desclasifique información. un documento que va a llegar lleno de todo tachado, ¿no? Es muy interesante de todos modos. Hoy día, evidentemente, hay resquicios, cortapisas que te ponen determinadas instituciones para no darte información o para, qué sé yo, eso es un hecho, es parte de este negocio, digamos, ¿no? O sea, sabemos cómo funciona. Pero si tú lo ves en términos legislativos, eso es muy avanzado y vuelvo y te insisto, son pocos los países en el mundo que tienen consagrado el secreto profesional de la fuente. O sea, a mí ni siquiera un juez me puede exigir que yo entregue lo que me dijo la identidad de una fuente, ni tampoco los elementos que forman parte de, por ejemplo, la entrevista que le hice, o sea, mi teléfono, el computador, en teoría, digamos, no me pueden exigir eso. Y yo creo que eso efectivamente, a ver, si tú ves, volvamos a CIPER, muchas de las investigaciones que ha hecho CIPER en estos últimos años, que han significado incluso, ¿no es cierto?, la caída de personajes muy importantes en el país, han sido efectuadas a partir de tips anónimos. Mm. Cuya identidad se protege, evidentemente. Por Sí, supuesto, claro, porque sí, de claro. otro modo es imposible que esa persona coopere. Mm, mm. Carlos, bueno, pasemos del periodismo a literatura. La secta perfecta, no sé hace cuánto tiempo lo lanzaste, que es, entiendo, tu último texto. Uh -huh. Trata sobre el enclave de Colonia Dignidad y yo, bueno, yo tengo el texto, lo tengo ahí en la oficina y a ratos, a medida que puedo, lo voy leyendo. Haces una reflexión que hasta ahora nadie había hecho, digamos. En el fondo, todos entendíamos a Paul Schaeffer como un abusador de menores, como un tipo que tenía una cuestión ahí rara, pero claro, tú hiciste coincidir lo que estaba pasando, la técnica que ocupaba Paul Schaeffer y sus secuaces, digamos, Uh -huh. con algunas sectas norteamericanas y se copiaban idénticos, digamos, como que copió un molde. Entonces, a mí me parece interesante el que aún todavía, y pese a todo lo que se ha dicho y hecho en torno a la colonialidad, sigamos descubriendo cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te nació la idea de embarcarte en ese tema? Quedan muchas cosas todavía más que no conocemos de dignidad, ¿eh? O sea, yo creo que esto da para mucho tiempo más y para muchas historias más. Y esto nació hace muchos años, Hugo, cuando empezamos, ¿te acuerdas? Cuando empezaron a fines de los años 90 los allanamientos en contra de dignidad que nosotros cubríamos acá Sí, en lo que tenía que ver con el casino acá en Bulnes, ¿no? sí, Ahí me empecé a meter en este tema, pero yo te diría que la idea de, bueno, yo escribí un libro donde ya contaba la historia de Colonia Dignidad sí. a inicios de los años 2000, pero contaba muy brevemente, pues básicamente se trataba de la desaparición de un ciudadano estadounidense supuestamente en las inmediaciones de Dignidad. Pero la idea de contar, digamos, una historia más circunstancial, yo creo que tiene unos 11 años ya, 10 o 11 o 12 años. No me preguntes dónde nació o en qué momento, o por qué, digamos, qué evento en específico hizo eso, pero hace unos 11 o 12 años que fue que empecé a juntar material
con este objetivo de entrevistar gente. Hay entrevistas que están en el libro que hice hace 11 años, las tengo documentadas, que se yo, grabadas y todo eso. Pensando en esto. Ahora no es que haya pasado 10 o 11 años de mi vida dedicado únicamente a esto. La verdad es que pasé En paralelo haciendo miles de cosas, supongo, muchas claro. otras cosas, ¿no? Pero siempre fui buscando material. Y efectivamente, lo que yo hice básicamente, entre otras cosas que yo sabía que no sabíamos acerca de Dignidad, fue una cuestión fundamental, tenía que ver con su inicio, con su origen, de dónde venía. Y ahí, ¿no es cierto?, es que descubro que Dignidad es un satélite de una secta estadounidense que se llama El Mensaje, The Message, ¿cierto?, fundada por un pastor inicialmente pentecostal, llamado William Branham, que tenía una secta que existe hasta hoy en día, es una secta gigantesca, una secta multimillonaria, ¿no es cierto?, que tiene su sede en una ciudad que se llama Jeffersonville, y que Schaeffer conoce a este pastor en 1955 en Alemania. De ahí se forja una amistad, una especie de cooperación gigantesca. Ahora, y efectivamente, como tú muy bien dices, Schaeffer copia muchas ideas de Branham, que son las ideas que él después aplica y lleva a niveles cercanos al paroxismo en Dignidad. Ideas como hacer que la gente confesara sus sueños, ¿ya?, hacer que todos los días hubiese una confesión grupal, y también la creación de lo que Branham llamaba un pequeño FBI, pero que en el caso de Schaeffer lo convirtió en una verdadera agencia de inteligencia. Básicamente tenían, ¿no es cierto?, todas las comunicaciones internas intervenidas, sabían todo lo que pasaba, tenían soplones entre las personas que vivían en la misma colonia, y eso, sumado a la confesión de los sueños, más la confesión, entre comillas, de los pecados, hacía que Schaeffer tuviese un dominio absoluto sobre las mentes de estas personas. Déjame que te cuente un detallito más antes de que se me olvide, Hugo, ya que estamos acá en Concepción. Y yo creo que uno de los momentos más fuertes de todo este tiempo fue una entrevista que hice por primera vez hace unos 5 años, pero he seguido conversando con esta persona, que me contaba cuando era niño. Estamos hablando de un hombre que hoy día tiene 50 años, siendo niño, un niño nacido en chileno, nacido en el Hospital de Colonia Dignidad, cuya madre le dijeron que el niño estaba enfermo y nunca más se lo entregaron, por lo tanto él creció dentro de esta secta en unas condiciones espantosas. Y él me contaba cómo ellos trabajaban, siendo niños de 7 o 8 años, trabajaban de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y me contaba cómo, por ejemplo, a él estuvo mucho tiempo destinado a este casino que hay en Bulnes, este casino que tanto le gusta a mucha gente en Concepción. ¿Ah? Y mucha gente, yo he escuchado gente en Concepción diciendo, pero es que Van a comer, claro. no, pero no solamente que van a comer, sino que están admirados de todo tan ordenado, tan pintado. Todo eso se hacía con trabajo esclavo infantil. Es una cuestión inaceptable. ¿Ah? Y eso solamente me refuerza mi convicción de que ese es un lugar perverso. Eso te quería comentar. No solo, bueno, el dominio de las mentes, a través de los sueños, es dominar en el fondo las mentes de las personas, ya no en cuerpo, no en los horarios, no en la prohibición de tener parejas, no en la prohibición de no recibir remuneración alguna, sino en el dominio total y absoluto de las mentes. Eso es extraordinario. El, qué hay por descubrir todavía en Colonia Dignidad? Tú algo me lo dijiste, algo me dijiste. Hay un tema gigante con derechos humanos, en particular con cuerpos que yo no sé, no han sido encontrados y esa historia no se ha terminado de contar todavía. No sé si habrán desaparecido, no sé si los fueron a buscar y los retiraron. Es una historia que todavía no se conoce y que es gigante, porque entiendo que no son uno ni dos personas las que habrían desaparecido ahí en Colonia. O sea, hay muchas cosas que quedan pendientes en Colonia Dignidad, y evidentemente la principal de todas ellas es esta que tú estás mencionando. Ahora, que está contado en el libro, las confesiones de varios sujetos que eran muy cercanos a Schaeffer, que cuentan, te insisto, esto es, yo lamentablemente, cuando uno lee, cuando uno escribe una cosa como esta, y para la gente que eventualmente esté interesada en esto, se necesita un estómago bastante fuerte para leer esas confesiones. Ellos cuentan cómo en 1978, de las personas que habían sido ejecutadas, por lo menos 30, eso es el testimonio de uno de los ex colonos, son que estaban sepultados en una zona que se llama Chenco, que a unos 5 o 6 kilómetros de la Es villa. un sector, digamos. Es un sector de la colonia, digamos, camino hacia la cordillera, que es un sector alto, hay un camino bastante infame, bastante difícil de acceso. En ese sector habían sepultado por lo menos a 30 personas.
que están hasta el día de hoy como detenidas desaparecidas. No sabemos exactamente quiénes son. En 1978 les llega la instrucción de sacar esos cadáveres de ahí. Dicen que se les quedó uno. ¿Ya? Ese es el cuerpo que se sigue buscando hasta hoy en día. Es un cuerpo, porque ellos sacan la cuenta, ¿cierto? Tenían ciertas indicaciones de dónde habían estado los cadáveres, y efectivamente con un bulldozer los sacan casi todos, pero dicen que hubo uno que no pillaron nunca. Pero los cuerpos que sacan de ahí los llevan, y esta es una cuestión muy semejante a lo que hacían los nazis, ¿verdad? Los llevan a un crematorio gigante que hicieron, una parrilla, literalmente, al aire libre, donde prendieron fuego y estuvieron quemando sus cuerpos durante una semana. Hay testimonios de gente que dice que el olor que había era una cuestión brutal, Pestilente. pestilente, pero además muy fuerte, porque muchos de ellos sabían. Hay un testimonio de una persona que era un niño, muy chico, cuando ve cómo pasa el camión y ve cómo van colgando una mano del camión, una mano humana, y queda impactado con esto, porque se da cuenta que lo que llega a ese camión son cadáveres. Y esos cuerpos, después de esa cremación, ¿no es cierto? Pasó los huesos que quedan ahí, les echaron, bueno, obviamente les echaron cal, tú sabes que comen los tejidos, Sí, sí, creo. y después de eso las osamentas fueron destruidas con una pala mecánica, o sea, con un bulldozer también, ¿no es cierto? Fueron triturados esos huesos y esos huesos fueron lanzados al Perkinauken. Entonces, la verdad es que de esas personas la posibilidad de que alguna vez se encuentre algo es muy difícil. Quizás lo que se puedan hallar eventualmente, si continúan las excavaciones, son evidencias antropológicas, no sé, vestimentas, zapatos, monedas, cosas de ese tipo. Pero no sabemos, o sea, pero hay antecedentes que indican que hubo más gente, que no fueron solamente 30. ¿No? Por lo tanto, hay cosas que no se han contado todavía. Hay otro detalle, otro antecedente que no sabemos dónde está la fortuna de Sheffer. Esa fortuna está tasada en cerca de $100 millones. Nadie sabe dónde están. Es posible que esté enterrado. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que están en alguna cuenta, en algún paraíso fiscal o en algún país europeo, porque había un entramado financiero que manejaba Helmut Hopp, sujeto siniestro también, ¿no? Que tenía que ver con la colocación de fondos en distintos paraísos fiscales, en la isla San Kitts y Nevis, o en otros países como Canadá, en Estados Unidos también. Ellos tenían muchos contactos en Estados Unidos. Ellos estudiaban allá, a Hop lo mandan a estudiar a Estados Unidos. ¿Y por qué lo mandan a estudiar a Estados Unidos? Porque ahí tenían el contacto con toda esta gente de esta secta llamada The Message. Mm, mm. ¿Queda gente todavía que admira a Colonia Dignidad, que protege a Colonia Dignidad? No sé si hay gente que proteja con la dignidad, pero gente que la admira, sí, yo me he encontrado y me parece una cuestión impresionante que hoy día haya gente que no acepte. Todavía lo que pasó en Colonia Dignidad, te voy a contar un dato. Así como Schaeffer copia, ¿no es cierto?, una serie de ideas del mensaje, otro discípulo que tuvo este pastor estadounidense fue Jim Jones, el tipo que crea la secta de Jonestown, que culmina con un suicidio masivo, ¿no es cierto?, en Guyana en 1978. Jones hizo casi lo mismo que hizo Schaeffer. Jones abusó de mujeres, abusó de niños, mantenía un sistema totalitario, y no solo eso, sino que lleva a la muerte a más de 900 personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además tenían ambos una idea apocalíptica. Pero Jones era un tipo de extrema izquierda. ¿Ya? De hecho, se decía comunista. A diferencia de Schaeffer, que era un Mm, tipo de extrema derecha, que de hecho, mm. la verdad es que yo no tengo ninguna duda de que él era un nazi. ¿Ya? Pero hacían exactamente lo mismo. Y eso es lo que te quería comentar, que no es un tema ideológico. Hay gente que todavía por una convicción ideológica termina defendiendo a Colonia Dignidad, y es indefendible. Es un lugar donde no solamente asesinaban gente, abusaban niños. Es una secta construida en función de la satisfacción sexual, la pulsión sexual de Sheffer por abusar de niños pequeños. Mm. Todo lo que se hizo en Dignidad durante toda su existencia fue secuestrar y abusar niños. Eso es indefendible. Bueno, a propósito de cómo partimos esta conversación y el tipo de periodismo que estamos haciendo en Chile, no, me queda perfecto como para cerrar un poco el tema de que una investigación periodística permitió descubrir, digamos, dónde estaba oculto Paul Schaeffer. La colega, no me acuerdo, Canal 13 parece, que parece que era el Contacto, que era el programa, ¿no?, que finalmente descubrió dónde estaba. Yo no digo que ella haya descubierto, pero sí, a lo menos en paralelo a las policías, digamos, logró establecer el domicilio por Sheffer y finalmente
vimos esas imágenes que dan cuenta de un hombre senil, patético, siendo trasladado a los tribunales de justicia. Eh, Carlos Vaso, estamos ya prácticamente terminando, nos pasamos de la hora. Está este libro ya, La secta perfecta, en las librerías, yo la he visto en todas las librerías, Así anduve es. en una librería de Conce, que no es como de las oficiales, también está puesto ahí el libro, así que ahí está, puede ser un muy buen regalo de Navidad. ¿Cuál es tu próximo proyecto? No sé si nos puede adelantar algo. Sí, por supuesto, yo estoy en este momento, bueno, estoy en muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y el próximo año voy a publicar un libro que es también una investigación que lleva muchos años, que tiene que ver con la historia de dos agentes de la CIA. Son agentes de la CIA que empiezan trabajando en los años 50 acá En Chile. en Chile, y que después están involucrados en todo lo que te puedas imaginar, pasando Guatemala, el homicidio de Kennedy, Cuba, ¿Qué ¿cierto? Y año? ¿Qué año, Carlos? es que es larga la historia, comienza en los años 50 y termina después del golpe de Estado, acá en Ya. 1973. Entonces, pero la historia es súper peculiar. Yo he contado pedazos de la historia de estos personajes antes, pero ya estoy dedicado, digamos, a investigar de lleno y contar un poco la historia. Ellos comienzan siendo amigos, se conocen en Guatemala. Uno de ellos comienza trabajando como agente de la CIA en Santiago en 1950. Lo captan en Santiago, es un estadounidense. Es una historia además súper fascinante. Es un tipo que es un personaje que participa en la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que tenía estoy hablando de David Phillips, un tipo que tenía muy buen aspecto, que había trabajado en Broadway y que se viene a Chile porque con su esposa muy jóvenes porque viene un aviso donde decía que en Chile tú podías estar en el mismo día en la cordillera y en la playa, en la nieve y en la Claro, playa. Entonces se sí, viene por claro. eso. Bueno, y se da cuenta que no es así, se da cuenta que no es un país tan barato como él pensaba, etcétera. Y acá es captado como agente. Hay una historia muy, muy interesante de cómo lo captan. Pero este tipo siguen ascendiendo. Y fíjate que aparece un segundo personaje aquí, que es Henry Heckscher, que aparece después. Se hacen amigos, trabajan en Guatemala juntos, trabajan en Cuba juntos, trabajan en el tema de Kennedy juntos. Pero en 1970 se suponía que estaban también trabajando juntos. En 1970, en septiembre de 1970, Phillips está en Washington como jefe de la Fuerza de Tareas Chile. Tienen como misión evitar que Salvador Allende asuma como presidente. Y Heckscher es el jefe de la CIA en Santiago. Y a Heckscher le dan la instrucción de evitar a toda costa que Allende asuma, y Heckscher se opone. A que se concrete ese operativo Se opone y empieza una disputa muy interna. difícil, una disputa interna muy, muy compleja, ¿no es cierto? Que culmina de un modo impresionante. Así que vamos a contar eso. Mm. Está súper interesante. ¿Cómo accede a esta información? Porque de los Información pública. 50, Todo eso bueno, es pero información pública. estos son los documentos que te llegan todos tachados, supongo yo. Sí, pero no me llegan a mí, si están en el sitio web de la CIA, del Departamento de Estado, son documentos completamente públicos. Mm. Ya. Obviamente yo he entrevistado gente también, he buscado los antecedentes y qué sé yo, pero los documentos que dan base a todo esto son documentos completamente públicos. Mm. La CIA sigue en Santiago, ¿no? Supongo que sí. Sí, obviamente. Sí, pero formalmente o informalmente. O sea, siempre ha tenido una base, una oficina, o sea, perdón, una estación, como se le llama, eso nunca ha sido un misterio, ¿verdad? Lo que entre comillas, es un misterio es quiénes son los agentes, pero habitualmente los agentes, lo mismo que en el caso de la residentura del FSB, como se llamaba antiguamente la KGB, y de otros servicios secretos, son habitualmente personas que tienen alguna ocupación diplomática, digamos, pero todo el mundo sabe que son agentes. Mm. Carlos Vaso, periodista de la Universidad de Concepción, profesor de periodismo de investigación, también escritor. Muchas gracias por compartir con No, a ti, nosotros. encantado. Muchas gracias, Carlos. De verdad ha sido un placer volver a conversar contigo Así después de es, pues, tanto tiempo. así Que es, estés muy pues. bien. Cuídate. Cuídate. Muchas También. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estaba Carlos Vaso, el colega periodista, hablando con nosotros, con sala de prensa, sobre estos dos temas. El tipo de periodismo que estamos haciendo en Chile. Él tiene una buena visión, ¿eh? Yo pensé que íbamos a obtener otra versión de él, porque yo soy más crítico. Mi visión es que yo soy más crítico del tipo de periodismo que estamos haciendo. Carlos Vaso cree que estamos haciendo en general un buen periodismo, que podemos hacer mucho más todavía, por supuesto. También ha dicho que se hace buen periodismo de investigación. Yo ahí coincido más con él, ¿ah? Porque efectivamente hay ejemplos como CIPER que han hecho un trabajo extraordinario. Pero yo soy un poquito más crítico de,
de lo que ha señalado nuestro entrevistado. Y terminamos hablando de este libro, La secta perfecta, que yo tengo, no lo traje, ya lo puedo traer para mostrarlo aquí, pero yo lo tengo, lo estoy leyendo, está muy, muy entretenido, entretenido entre comillas, porque claro, es un horror las cosas que pasaron en Colonia Dignidad. Y la tesis que esgrime Carlos sobre la secta y Colonia Dignidad calza, pero perfecto. Así que es un muy buen trabajo de investigación periodística. Muy bien, terminamos esta conversación, esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes. Esta entrevista va a quedar, por supuesto, alojada en nuestro sitio web y usted la puede revivir cuando lo estime conveniente. Nos vemos, que esté muy bien. Chao.